Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío número 42 que se llama un plano regular. Consigna: en parejas, realicen lo que se pide a continuación, si es necesario utilicen el plano cartesiano. Inciso A: recorten el plano cartesiano de la página 161 y ubiquen en él los puntos 3,0, 8,0 y 5,0. Si nos vamos a la página 161, aquí mismo dice lección 42, un plano regular. Y aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Ya si observamos, ya viene numerado del 1 al 10, ya trae el nombre de eje X. Igual en vertical ya viene del 1 al 10 y ya trae el nombre de eje Y. Entonces vamos a ubicar en él los puntos que aquí se marcan. Recuerden que el primer número es X, el segundo número es Y. Entonces el primero es 3,0. En el eje X buscamos el 3, aquí está. Y en el eje Y, 0. ¿Dónde sería el 0? Bueno, sabemos que el 0 está en medio, aquí justamente donde se cruzan las dos líneas. Entonces si nos pide 3 en el eje X y 0 en el Y, el punto estaría exactamente aquí. Entonces lo dibujamos sobre el eje X. ¿Por qué no acá? Porque si lo ponemos acá arriba ya sería en el 1Y y no es en el 1, es en el 0. Por eso queda aquí. Entonces ahora ustedes ubiquen los otros dos puntos. Inciso B. ¿Qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje horizontal? Entonces, bueno, el libro nos dice que qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje horizontal. En nuestro plano cartesiano, nosotros ubicamos solamente 3 puntos. Entonces vamos a hacer referencia solamente a estos 3 puntos. No vamos a tomar en cuenta que aquí dice 5, sino vamos a tomar como si fueran solo 3. Entonces, ¿qué característica tienen en común estos 3 números o 3 puntos que ya ubicamos en nuestro plano cartesiano? Por ejemplo, vamos a observar que el eje o la coordenada en el eje X es diferente, pero la coordenada en el eje Y es 0. Entonces, ¿qué característica tienen? Que la coordenada en el eje Y o Y es igual a 0. Inciso C. ¿Qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? Observamos nuestro plano cartesiano. Aquí ya debemos de tener ubicados nuestros puntos que nos marcó al inicio. Una paralela es la línea que está similar a la que ya tenemos. Es decir, si nuestro eje está horizontal, por ejemplo, una línea aquí, esta que está con el número 1 sería paralela. O aquí una recta en el número 2 también sería paralela. Si en esas líneas existieran otros puntos, por ejemplo este y este, ¿qué característica hay en común en estos puntos que están en la paralela? A eso se refiere. Ya vimos que en el eje X, en esta pregunta, los que estaban en Y eran igual a 0. Entonces, ¿qué característica van a tener estos? Bueno, que en todos Y va a ser igual. Por ejemplo, aquí nuestra coordenada sería 3,2. Y acá sería 7,2. Entonces Y va a valer 2. Si los puntos estuvieran acá, Y valdría 1. Entonces esa es la característica, que Y va a valer igual. Inciso D. Ubiquen los puntos 5,8, 5,2 y 5,6 y únanlos. Ok, entonces aquí en su plano cartesiano ubican esos puntos y los van a unir con una línea recta. Recuerden que el primer número es X, el segundo número es Y. Inciso E. Sumen 1 a las abscisas de los puntos del inciso D. Localícenlos en el plano cartesiano y únanlos.
Ok, entonces vamos a sumar 1 a las abscisas. ¿Cuáles son las abscisas? En el video anterior mencionamos que las abscisas también se les llama así a los que están en el eje X, porque los del eje Y se llamaban ordenadas. Entonces vamos a sumar 1. Quiere decir que nuestros siguientes puntos van a ser, y que vamos a ubicar, van a ser 6,8. Nuestro otro punto que vamos a ubicar va a ser 6,2. Y nuestro último punto que también vamos a ubicar va a ser 6,6. Entonces esos tres puntos los ubican igual en el plano cartesiano, aquí. Y luego los van a unir con una línea. Y van a ver qué sucede entre los puntos que ya teníamos, que son estos del inciso D, y estos nuevos que acabamos de encontrar. ¿Qué similitud hay? ¿Qué tipos de líneas son? Son paralelas, son perpendiculares. Las dos están en horizontal, en vertical, en diagonal. Aquí ustedes lo escriben. Inciso F. Mencionen las características que deben tener todos los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje vertical o paralela al eje horizontal. ¿Qué características deben de tener los puntos para que una recta sea paralela al eje X? ¿O qué características deben de tener para que sea paralela al eje Y? Es decir, que nos quede aquí derecha, bueno, un poquito más derecha que la mía, que nos quede derecha al eje Y o que nos quede derecha al eje X. Entonces, ¿qué característica? Si es para el eje X, aquí le ponen paralela al eje X, que su valor o su coordenada en el eje Y sea igual en todas. Paralela al eje Y, que su valor o su coordenada en el eje X sea igual en todos. Y hasta ahí terminamos el desafío del día de hoy.